1945, todos los movimientos hechos políticamente son tendientes a ese fin. Entonces, por supuesto, hubo un gran experimento en el Instituto Tavistock que se inició con los jefes de la CIA. En 1920 lo disponen los alumnos de Freud, los autores del freudomarxismo, Marcus Reich y Erich Fromm, que se enseña en todos los colegios católicos, desgraciadamente, donde se utiliza el psicoanálisis creado por Freud para este fin, para deshacer el vínculo de los hijos con sus padres y con la tradición cristiana. Entonces, no sale del aire, sino que lo dice concretamente Engels, el creador junto con Marx del comunismo. Escribe en 1884 un libro que se llamó La familia, la propiedad privada y el Estado, en donde dice que los dos obstáculos para lograr el comunismo a nivel internacional son la familia patriarcal y monogámica y la religión católica. Es por eso que Freud, que era un gran marxista, idea el psicoanálisis como terapia donde la madre subconscientemente se le enseña al niño que la madre es la bruja y la responsable de todo lo que le pasa. Ustedes recuerden que Marx, Engels y Freud pertenecían a la religión hebrea que idolatra a la madre. Ellos tienen una cultura de 5.000 años porque es transmitida por la madre en la cuna. Entonces Freud sabía perfectamente que para evitar la transmisión de la cultura cristiana y terminar con ese obstáculo, había que deshacer en forma masiva el vínculo de los hijos con la madre. Por eso deforma el mito de Edipo, hace un disparate y se mete en forma subconsciente. Eso fue ensayado, se sometía a droga con metisergía, ácido lisérgico, a los jefes de la CIA que se prestaban voluntarios. El estudio dice voluntarios, se les hacía subconscientemente día y noche psicoanálisis y se los obligaba a tener relaciones sexuales. Por supuesto, ese experimento duró unos 20 años y surge de allí la importancia de deshacer el vínculo de la corteza sobre los instintos, por lo cual Freud era muy culto. Como dijo Platón, no se puede cambiar la música de un pueblo sin conmover a la nación hasta sus propios cimientos, y se idea técnicamente lo que ustedes conocen como rock and roll, que debe su nombre al movimiento del acto sexual. Ese es el origen. Por supuesto, los Beatles no lo inventaron, fueron condecorados como Cires. Ellos eran eximios músicos líricos. Pero su misión fue llevar ese descubrimiento al mundo, y cuando ellos volvieron, en sus últimas melodías son hermosas, realmente vuelven casi, les diría, la música clásica, es cuando se contrata al conjunto que va a ser el emisario de esta música, que son los Rolling Stones, para mostrar al joven el modelo. Esto está todo tipificado en el Instituto Tavistock, el modelo que el joven debe seguir. Rebelde, no hacer caso a los padres, y por eso se hace ya la prueba masiva de la droga. Y el resultado de este experimento fue el movimiento hippie, el movimiento de contracultura hippie que se expresa en los grandes festivales de rock, donde se les dio Woodstock, ácido lisérgico libre, en fin. Esto fue el inicio de la destrucción del vínculo madre-hijo, padre-hijo. ¿Por qué el padre tiene que ser denostado? Por eso toma el mito de Edipo, donde Edipo mata a su padre Layo, pero lo deforma completamente, porque dice Engels también que mientras exista la figura de Dios, del padre de familia, es imposible sacar la noción de Dios Padre de la humanidad. Por eso ustedes, los varones, tienen que ser destruidos en su función de padres, y ya parecen haberlo logrado, ¿no? Muy bien. Así las cosas, estos son los primeros organismos. El segundo, Rockefeller, va a crear el Fondo de Población de Naciones Unidas. Recuerden que se crea, olvidé decirles que en 1916 se crea la primera Liga Eugenésica de Control de Natalidad. Se obliga a las familias pobres o con hijos presos
o defectuosos en Estados Unidos a esterilizarse. Cientos de miles de familias son esterilizadas. La directora de eso es Margaret Sanger, la creadora del feminismo norteamericano. Odiaba el matrimonio y hace legalizar el aborto. Y ella, por supuesto, crea el primer hospital de aborto para negros en 1930 en Harlem, el barrio negro de Nueva York, y ella misma dice en su autobiografía, para que los negros no sospechen, hice contratar a ministros y parteras, comadronas negras. Ella escribe 2 libros, La mujer rebelde, donde enseña todo. Hoy se están dando como lectura en todas las universidades de nuestro país a las mujeres que el matrimonio es una humillación, y luego escribe El pivot de la civilización, donde dice que con su irresponsable engendrar y procrear, la gente de los barrios pobres, de incapaces, infradotados, moralmente débiles, se reproduce y puede salir de sus límites e invadir a la clase superior. Por eso urge exterminarlos con el aborto. Ella es la creadora del movimiento feminista en Estados Unidos, con todo el poder y el dinero de Rockefeller. Entonces, en 1952, crean un instituto, IPPF, paren juntos, lo conocen ustedes, Instituto Federal de Planificación Familiar, cambiando el nombre Control de Natalidad, que era el de la Liga Eugenésica, por Paternidad Planificada, que usa toda la gente de nuestro país. Planificar la familia es concederles no tener hijos. Desgraciadamente, ellos son los dueños de los medios de comunicación, no se tiene un poder tan grande siendo improvisados, no han dejado ningún cabo suelto. En 1950, Rockefeller compra Hollywood, que es el primer agente de propaganda, y posteriormente la Fundación Rockefeller, ya en manos de Soros, compra Netflix. Entonces nos aseguramos que la penetración ideológica y cultural llegue hasta el último rincón del mundo y a todos los habitantes del mundo. Y crea entonces la IPPF, donde se hacen, por supuesto es la Internacional de la Muerte, dice Jorge Escala, así es, los planes de aborto, clínicas de aborto, tiene 66.000 clínicas de aborto en el mundo. McDonald's tiene 33.000 sucursales, para que ustedes se ubiquen en la cantidad. En nuestro país se llama Casa Fusa, empezó a trabajar a pesar de que el debate del aborto salió favorable a nosotros en el 2018, ellos recibieron fondos, todos los movimientos feministas recibieron fondos de la IPPF, millones de pesos en nuestro país, para lograr la legalización del aborto. El primer paso del exterminio poblacional, el aborto. Luego, por supuesto, la presunta compasión de los viejos, la eutanasia, lo que llaman muerte digna, que no es nada más que la matanza del inocente indefenso en una camilla, y por supuesto el gran engaño que es el trasplante de órganos, es otra conferencia, pero quiero que sepan que el donante está vivo. Cuando el donante muere, los órganos no sirven para trasplante. Cuando la gente pide y reza para tener un órgano para su hijo, está pidiendo que otro niño tenga un accidente para que ese órgano venga para su hijo. Esto se los dejo nada más como introducción para que ustedes mediten en casa la gravedad del estado moral de nuestro pueblo y el engaño de la medicina. Bueno, eso es la introducción. La primera agenda entonces fue la legalización del aborto con la creación de la IPPF. En ese, no me acuerdo si en 1960 se crea el Fondo de Población de Naciones Unidas para que controle a través de las conferencias de población y desarrollo que se implemente el aborto en todos los países. ¿Cómo lo hacen? En la Segunda Guerra, Rockefeller plantea que la mejor manera es la esclavitud monetaria a través de préstamos. Y se crea el Fondo Monetario Internacional. Eso es, por supuesto, ya todos ustedes lo han escuchado de nuestro querido camarada Héctor Juliano, que lo ha explicado perfectamente.
se obliga o se corrompe a los presidentes para tomar préstamos innecesarios para hacer carreteras a intereses exponenciales que el país, por supuesto, no puede responder. Y la gente, los liberales, dicen la barbaridad, bueno, pero es justo que si te prestan le des. No, no es justo, porque no es justo que a vos te presten lo que vos no podés pagar, a sabiendas. Entonces vamos a poner las cosas. No, no es justo. Y que un sector del gobierno lo firme contra todo el pueblo es absolutamente ilegítimo. Será legal, pero es ilegítimo y el pueblo lo tiene que saber. Jamás ese dinero se implementó para bien de los argentinos. Entonces, como el interés es exponencial, la Argentina tiene todo su Producto Bruto abocado al pago de los intereses de la deuda que son capitalizados, se unen al capital, entonces el año que viene debemos el doble. Estamos en 480.000 millones de dólares y tenemos vencimientos por 120.000 millones en el año 25. Muy bien. ¿Y entonces qué hacen los presidentes? Toda la porquería que hemos tenido en los últimos 40 años. Toman préstamo para pagar los intereses. Porque la deuda, queridos amigos, está hecha para no ser pagada. Y entonces, para darnos ese préstamo de lástima, el presidente de turno acuerda que se va a hacer género, se va a hacer aborto, se va a hacer eutanasia y se va a prestar para trasplantes. ¿Vamos aclarando el panorama? Entonces no se puede salir dentro de esa idea. No es pagar la deuda, entonces hay que, ni es tampoco decir no pago la deuda. Hay que salir de la lógica de la deuda y hacer un planteo de Estado, ¿no es cierto? Y es el tema más difícil de resolver, pero no imposible. Bueno, la segunda agenda fue, por supuesto, la destrucción de la familia, pero se va haciendo ya directamente en el CFR, se escribe la agenda por un número de años. Entonces, la agenda que estamos cumpliendo ahora a partir de la pandemia se denomina Agenda 2030, es decir, lo que debe ocurrir desde 2020 a 2030. Creo que mi colega, mi amigo Castellanos, va a seguir con la Agenda 2045, que es la continuación de lo que yo digo. Por supuesto, esta agenda es la Tercera Guerra Mundial y es una guerra psicológica. Su plan y estrategia es Agenda 2030. Siguiente. Bueno, acá ven la portada del libro de una gran amiga, Cristina Martín Jiménez. Fíjense que en la portada de su libro está el caballo de Troya envuelto en llamas. No sé si lo alcanzan a ver. Abajo, gira para que vean los otros. ¿Por qué caballo de Troya? Recuerdan que fue el caballo de Troya en esa guerra entre los griegos y los troyanos. Después de mucho tiempo de matarse recíprocamente, los griegos parecen retirarse, los troyanos respiran y le dejan de regalo un gran caballo de madera en la puerta de la ciudad. Pasa un día, 2 días, los troyanos creen, bueno, qué bueno, los griegos se retiraron y nos dejan este regalo. Entonces, con toda timidez, ingresan, abren las puertas de Troya, ingresan ese caballo de madera enorme, se van todos a dormir y en el silencio de la noche el vientre de ese gran caballo se abre y las tropas aqueas, griegas, bajan en Troya y destruyen, queman, incendian y matan toda la ciudad. Así terminó Troya y eso es la Agenda 2030. Por eso ella en su libro pretende que sea todo el pueblo el que en lugar de abrir el vientre de ese animal, lo prenda fuego. Y a eso va nuestra charla y el intento de informarles con todo esto. Siguiente. ¿Cómo presentan al mundo? Como plan por la humanidad y por el planeta. Un plan de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. Esa es la palabrita, plan de desarrollo sustentable. Para salir de la pobreza y la desigualdad. Por supuesto, ustedes ven que parecen maravillosos todos estos objetivos. Recuerden la imagen del caballo de Troya. ¿Quién hace la agenda? ¿Cuáles son las armas de bombardeo? Siguiente. A ver, poneme inclinadita si te digo.
Siguiente. Los medios de comunicación. O sea, ¿cómo hacen que se produzca esto? A través de los medios de comunicación, los grupos multimedia, las redes, las universidades y los think tanks, los bancos de cerebro como el CFR, hay muchos en distintos lugares del mundo. Por supuesto, los multitrimillonarios, Bill Gates, Soros, Rothschild, los dueños del mundo, Rockefeller, Mark Zuckerberg, los dueños del dinero, diseñan la agenda y la lanzan. Y por supuesto, los actores, deportistas, artistas, las celebridades, son contratados por estos dueños para hacer la propaganda de la Agenda 2030. Siguiente. Miren qué linda cómo la pintan con indiecitos, ¿no? Con los 17 objetivos que enseguida los vamos a ver. La Agenda 2030 hace surgir un mercado emergente de 12 billones de dólares, y los fondos de inversión son las alianzas para lograr que esos objetivos se concreten. Por supuesto, en segundo lugar, también favorecer el planeta. De paso, quiero decirles que el cambio climático, todos ustedes lo saben, pero conviene recordarlo, es una gran mentira. Esto no es una suposición, sino que el vicepresidente de Clinton, Al Gore, le pide a Phil Jones, estamos hablando de la década del 90, ¿no es cierto?, que era el principal climatólogo del mundo, que diga que se produce un cambio climático, un calentamiento global, y que ese calentamiento se debe al anhídrido carbónico, es decir, el gas que nosotros expiramos. Nosotros tomamos oxígeno y exhalamos anhídrido carbónico como todos los animales del planeta, ¿no es cierto? Entonces, que la única manera de bajar esa contaminación es que haya menos humanos. Bueno, no hay ningún cambio climático. Hace 2 años se expresaron los 902 climatólogos más importantes del mundo. Toda la vida, la historia del planeta ha oscilado de frío a calor. De hecho, estamos en una época mucho más templada que las que nos han precedido. Y por supuesto, decir que el anhídrido carbónico es la causa del calentamiento global es tomar el pelo a cualquier persona de sentido común. El dióxido de carbono o anhídrido de carbono ocupa el 0,02% de la atmósfera. Yo me pregunto cómo puede hacer esa famosa capa. Pero además, el anhídrido carbónico es lo que permite la vida de las plantas. Todas las plantas del planeta toman anhídrido carbónico y lo transforman en oxígeno. Sin anhídrido carbónico el planeta muere, no habría plantas y por lo tanto tampoco animales ni nosotros. Ni ellos tampoco, ¿no? Que deberían ser los que se mueran primero, pero siempre viven más. Pero bueno. Muy bien. Ese cambio del planeta, apelando a las emociones, presenta objetivos aparentemente benéficos, que son los 17 objetivos. Vamos a pasarlo rápido. Siguiente. Vamos a la que dice antecedentes. A ver. Siguiente. ¿Cuáles son los antecedentes de la Agenda 2030? Bueno, por supuesto, hubo agendas anteriores. La primera fue en 1992. ¿De qué fue precedida la Agenda de 1992? De la caída del muro de Berlín. Una vez que destruyeron toda la capacidad humana de Rusia, que ya impusieron, una vez que destruyeron todo patriotismo, toda noción religiosa, toda capacidad de reacción del pueblo ruso y la monarquía, abren para que las grandes multinacionales ingresen a Rusia, ¿no es cierto? Esa fue la caída, la famosa perestroika que hizo Mikhail Gorbachev. Las únicas que se beneficiaron fueron las grandes multinacionales como Coca-Cola. Y les aclaro además que durante toda la existencia de la Unión Soviética fue Rockefeller el que manejó el petróleo. Nunca existió tal antagonismo ni la guerra este-oeste. Todo esto es of course, ¿no es cierto? Una vez caído el muro de Berlín, se plantea el globalismo. Lo que ustedes conocen como globalización es el eufemismo que esconde la realidad de un gobierno único mundial, sin fronteras, sin estados-nación soberanos, un único gobierno. En 1992 se hace la primera conferencia de la ONU en Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo, conocida como Cumbre de la Tierra. Olvidé decirles que en 1948 se crea la Organización de Naciones Unidas, que es solamente un club de control
desde el centro del CFR pasa a la Presidencia de Naciones Unidas y por los diversos ministerios pasa a todos los países afiliados, como la pandemia. Y por supuesto se crea en 1948 el Ministerio de Salud de las Naciones Unidas, que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Siempre fue creada con el fin que cumple hoy, que es, como dijo Aldous Huxley, uno de los integrantes de la élite, habrá varias dictaduras científicas y la gente tendrá que acatar. Será una especie de dictadura sin lágrimas. Los seres humanos serán siervos, pero amarán su servidumbre. Y el motor de todo esto es la Organización Mundial de Salud, que impone como normas de salud las medidas de daño de la población y de esclavitud. Muy bien. Entonces, para eso había que crear la sobrevaloración de la naturaleza y plantear al hombre como agente destructor, para que la gente adorara a los animales y odiara al hombre. Entonces, defendemos la ballena y pobrecito el ballenato que está en el vientre de la ballena, pero hacemos el aborto en los humanos para que no tengan hijos. Bueno, esa es la primera conferencia famosa, fue la de Río de Janeiro, donde Gorbachev hace la Carta de la Tierra. En esa Carta de la Tierra dice que nosotros no tenemos ningún privilegio sobre el resto de los seres vivientes, que es lo mismo que un gusano, todos tienen derecho a vivir. Entonces tenemos que terminar con los fanatismos religiosos de la supremacía del ser humano y de los mitos de la religión. Es muy larga, con Roberto dimos una, ¿te acuerdas cuando dimos la Alianza de las Civilizaciones y la Conferencia de Río de Janeiro? Es muy larga, pero en esa Carta de la Tierra se basa el Código Penal que quieren imponer, donde en Argentina ya cambiaron el Código Civil. El Código Penal saca los factores agravantes del homicidio, por ejemplo, homicidio agravado por el vínculo. Todos los homicidios son excarcelables, pero si ustedes o nosotros atentamos contra una especie protegida, tenemos 5 años de cárcel no excarcelable, una especie vegetal o animal, una inversión demoníaca de la naturaleza. Entonces, esa es la consecuencia de esta agenda y de la ecología. Hay 2 materias que fueron creadas para esto, la sociología, 3 diría, psicología, sociología y ecología son las materias totalmente diseñadas en el CFR para impregnar de esta ideología en las mentes de los estudiantes. Sí, sí, por supuesto. En el 2015, la reforma del Código Civil de Cristina Fernández de Kirchner abolió la idea de padre y madre y puso progenitor 1 y progenitor 2. Así es. Ya la revolución cultural se metió en nuestra legislación de fondo. Es increíble. Yo lo leía en ese momento y es imposible. Y nadie. Y los craniotecos que están en diputados y senados. Yo soy el padre. Usted no es más el padre. Es el progenitor. Es el progenitor. El padre es el Estado. Los niños, y así lo dice el primer artículo de la reforma de Ley de Educación Sexual. Los niños no son de los padres, son del Estado. Y ustedes no saben que es así, que fue abolida la patria potestad. Entonces, 1992, el primer antecedente, por primera vez de modo oficial se vincula el medio ambiente, salud, residuos, biodiversidad y desarrollo sostenible del planeta. O sea, pasa como puso la propaganda, ya no es el hombre el centro de todo nuestro trabajo, sino el planeta. No el planeta y la creación al servicio del hombre, como dice el Génesis, sino el hombre al servicio del planeta. No, desarrollo sostenible no se los voy a pasar, no tenemos tiempo, es un videíto, siguiente sale. Es decir, desarrollo sostenible es mantener nuestra reproducción, cumplir los fines de nuestro mantenimiento sin comprometer las generaciones futuras. Eso es desarrollo sostenible. Y eso significa no voy a tener hijos para que no arruinar el futuro de las generaciones que me siguen, que no van a ser mías, porque yo no voy a tener hijos. Por eso les digo, ni siquiera nos engañan. Nos dicen la verdad y todo el mundo aplaude el desarrollo sostenible. Bueno, y el desarrollo sostenible se basa en el aborto planificado y la abolición de la familia. Se comienza a relacionar la superpoblación con el cambio climático y la falta de recursos. Siguiente, se empieza a perfilar la mentira.
Antecedentes, la conferencia de 1992 y la famosa conferencia del Cairo de Población y Desarrollo, donde se impone el aborto y aparece ya Rockefeller. Quiero decirles esto, de paso, para todos los camaradas que están escuchando. Rockefeller hace las conferencias de Población y Desarrollo a partir de 1974. Se hace en Bucarest, en el 84 se hace en México y en el 94 en el Cairo. En el 74 ya tenían todos los documentos para ser firmados para que todos los países aceptaran la legalización del aborto. Pero el presidente argentino, que ustedes recuerdan, en 1974, envió a su canciller, Eduardo Bellarmino, con una carta que decía así: la Argentina es un vasto país, una enorme nación despoblada, y necesita habitantes de todas las razas y todas las naciones para poblar su territorio. Por lo tanto, no aceptaremos políticas de control de natalidad. Ningún niño argentino nacido o por nacer será condenado a muerte por las leyes argentinas. Cuando se levantó Bellarmino y terminó de leer, se levantaron 27 naciones africanas aplaudiendo, toda Sudamérica y todo el sur de Asia, y la conferencia fracasó para Rockefeller y no se pudo legalizar el aborto. Voy dando estos bocaditos para que vean que la Argentina, hay mucho anterior, entre todo esto que dije, no tenemos tiempo, fue siempre un grano para el Imperio Británico. Por eso esta política desde el año 1982 es particularmente destructiva para nuestro país. Están apuntados todos los cañones a la Argentina. En fin, Rockefeller en esa conferencia del Cairo, donde sí se legaliza el aborto, anuncia la mala noticia de que la mejora de la salud ha prolongado la vida humana y si eso sigue ocurriendo, el sustento no alcanzará para todos. El aumento demográfico está causando gran daño al clima, pone todo el cartel. Por primera vez se plantea el aborto como derecho de la mujer, 1994. El ejercicio de los derechos reproductivos de mujeres y niñas, anticoncepción y aborto es fundamental para el desarrollo. Como les dije, el desarrollo sostenible es el derecho de la mujer de matar a sus hijos, no de darles de comer, la obligación de darles buena educación, de protegerlos, sino de matarlos. Eso es el derecho de la mujer contra sus propias entrañas, ¿no? Entonces, siguiente, conferencia de Río de Janeiro, conferencia del Cairo, 1922, y finalmente la tercera, en el año 2000, la Agenda del Milenio, tiene 8, allí se escribe, Rockefeller dicta la Agenda del Milenio con 8 objetivos. Erradicar la pobreza, que es matar a los pobres, recuerden a Malthus. Acá también con Roberto lo dijimos en un programa de televisión, el 3 de febrero del 2018 llegó Margot Thomas, la delegada del Banco Mundial, diciendo hay 30 millones de pobres, tenemos que legalizar el aborto. Clarito como el agua clara, los pobres no tienen que tener hijos. ¿Estamos? Igualdad de géneros. No debe haber papá y mamá, vos no tenés que existir. La castración más barata por parte del Estado es el cambio de sexo de los niños. No tienen que gastar un peso, lo financiamos nosotros con los impuestos y no quedan chicos fértiles para reproducir nuestra población. Ninguna política ha tenido tanto éxito en nuestro país. Eso es la igualdad de géneros que propugna la Agenda 2030, autonomía de la mujer. No solo se proclama, sino que existe PASEF, es una organización hecha en Sicilia por Naciones Unidas, es para empleo femenino, donde se tiene que asegurar que ninguna mujer del mundo se quede en su casa cuidando a sus hijos o a su marido, asegurar el empleo femenino a todos los sectores de la población mundial. La mujer debe salir de su casa. Recuerden que la que transmite la tradición y la cultura es la mamá en la cuna. Por lo tanto, la mamá no tiene que estar. ¿Vamos aclarando el panorama? Avance de la CHIVE, sustento del medio ambiente. El hombre para el medio ambiente, no el medio ambiente para nosotros, etc. Esto es la Agenda 2030. En el año 2015, siguiente, se firma
193 países, se pone en ejecución en el 2019, casi en simultáneo con la pandemia, con miras a cumplir sus objetivos para el 2030. La estrategia para imponerla, el miedo y la repetición constante por todos los medios y por todos los líderes y celebridades. Esta la voy a pasar enseguida. Todos los actores fueron contratados para difundir el mensaje. Lo vamos a ver enseguida. Siguiente, el 13 de junio, ¿tenés ahí? Del 2016, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, firma un convenio secreto con el dueño y fundador del Foro Económico de Davos, Klaus Schwab, para instalar a nivel global la Agenda 2030. Para su realización debían concurrir una serie de factores. Está todo escrito esto, pero como siempre los informes clasificados fueron desclasificados por un argentino. Casualmente, para su realización debían ocurrir una serie de hechos que casualmente comenzaron a ocurrir en el año 2020. Suspensión de libertad, esto dice el documento que firmaron en el 2016. Suspensión de las libertades, dominación de las masas mediante el terror, el pánico y el engaño sistemático, y parálisis económica, persecución o censura de la disidencia. ¿Les suena como conocido? Impresionante. En el 2020 se logró lo anunciado. Siguiente, un golpe de Estado planetario, un gobierno mundial, una asociación pública-privada donde los actores privados son muchísimos más poderosos que los gobiernos. Les recuerdo que la Organización Mundial de la Salud es privada, no es un ente público, y maneja todos los países del mundo. Los médicos imbéciles de nuestros países y aledaños acatan como si fuera Dios la Organización Mundial de la Salud. Aquí tienen a Klaus Schwab. La pandemia representa una extraña pero angosta ventana de oportunidades para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo. Reimaginar, reiniciar son las palabras claves. La imposición de este nuevo gobierno mundial se les da a los líderes y celebridades frases claves para que repitiéndolas incansablemente se instale en todas las mentes el nuevo mantra. The Great Reset, el gran reseteo. The Great Reset, o COVID-19, el gran reinicio en castellano. Y acá fíjense, van a ver cómo toda la gente importante va a repetir The Great Reset, The Great Reset, The Great Reset. Y la otra palabra, Build Back Better, reiniciar, reconstruir mejor. Se dan cuenta cómo Build Back Better, reconstruir mejor, gran reinicio, de Great Reset, The New Normal, la nueva normalidad. Es decir, les quise mostrar con esto cuál es la estrategia que usaron desde 2020. Repetir, repetir, repetir. Y todas las universidades tienen esto por maravilloso. Nosotros somos los únicos locos, los que estamos en las redes. La enorme mayoría de la gente, con esta forma de hacerlo en televisión continuamente, no tenemos tiempo, pero todos los actores grandes, incluida la que me gustaba este momento, Meryl Streep, todos van repitiendo estos objetivos. Es algo impresionante cómo por plata muchos a sabiendas repiten esto. El orden tradicional está en crisis, gracias a la pandemia, no sirve más. Hace falta un reseteo, esta es la gran oportunidad. Estas son las palabras de Klaus Schwab. Este degenerado, lo vamos a pasar, no lo soporto. El gran reinicio, la nueva normalidad, son la nomenclatura elegante para el marketing del nuevo orden mundial. Como nuevo orden mundial ya es conocido y tallado, ya estamos hablando del Great Reset, el gran reseteo, la nueva oportunidad. Sus 17 objetivos son promovidos constantemente por todos los líderes y celebridades de todos los países como el orden deseado, necesitado y buscado por todos. Se terminó, voy a adelantar esto, pero ¿qué se esconde detrás de frases tan atrayentes y aparentemente benignas? ¿Cuáles son las prioridades reales de este plan? ¿Para beneficio de quién este nuevo orden mundial? Y acá, por supuesto, ya lo había puesto al principio,
Todos estos que ven ahí son Rockefeller, Rothschild, los banqueros, Morgan, jugando, y toda la humanidad como esclavos sosteniendo el tablero donde ellos juegan el dinero. Entonces, no sé si está la mesa, no veo, bien. ¿Cuáles son las prioridades reales? Allá ven el ojo que todo lo ve, de la secta masónica Illuminati, creada en 1771. Cada uno de los objetivos tiene distintos fines, por ejemplo, poner fin a la pobreza, poner fin al hambre, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades, matar a los hambrientos, eliminar a los pobres mediante el aborto y la anticoncepción, eliminar a los pequeños y medianos productores agropecuarios para imponer el negocio de la carne sintética de Bill Gates y otros multimillonarios agronegocios, semillas transgénicas, etc. Eso es exterminar el hambre. Y finalmente, salud y bienestar es eugenesia y eutanasia. Recuerden que justamente cuando se lanzó la agenda, Holanda aprobó la eutanasia obligatoria para niños menores de 12 años. Ni los padres los pueden salvar, porque para que un niño no sufra, por supuesto, es mejor matarlo. Es obligatoria. Recuerdan el caso resonado de aquel chiquito en Inglaterra hace 2 o 3 años que pidió Italia tratarlo, Francia, y lo mataron. Los padres no pudieron. Educación de calidad es la educación sexual, desde tierna edad, preparando a los niños para la homosexualidad y todo tipo de genitalidad infecunda, condicionándolos, el 4 tenés ahí con el cartel en negro, condicionándolos para el libertinaje y la esclavitud del supuesto consenso y de los falsos paradigmas que imponen desde las esferas del poder. Si ustedes vieron los manuales de educación sexual, les enseñan a los chiquitos la homosexualidad en forma explícita a los 4 años. Con Tati Rastovich hicimos un programa mostrando los manuales de educación sexual, que ya es ley en nuestro país. Los padres no pueden mandar a sus hijos a las escuelas. Igualdad de género, el fin real es la destrucción de la familia, base de la sociedad, llevar la dialéctica marxista al lecho conyugal, estás en el 5, llevar la dialéctica marxista al lecho conyugal, donde el hombre se considera el burgués opresor y la mujer la proletaria oprimida. Hacer que la mujer se levante en revolución, lo que te pasó a vos, contra aquello que la oprime, la maternidad y la familia. La explícita se está enseñando en todas las facultades a Simone de Beauvoir, que es la escritora de este tema. Su libro se llama El segundo sexo, y dice que ese ser intermedio entre el macho y el castrado, que llamamos mujer o femenino, no es natural, sino que es una creación de la cultura, creada por el sexo masculino para servirse de él. Tenemos que terminar con las 2 instituciones que oprimen a la mujer, la maternidad y la familia. Esto es la educación de género. Bueno, agua limpia, todo esto es otorgar el monopolio, como pasó ya, le dio el recurso, ¿cómo se llama? Roberto, la agenda, Exacto. Mekorot, es decir, a las empresas de ellos para controlar absolutamente todos los recursos energéticos de supervivencia. Otorgar el monopolio de los recursos naturales a las grandes empresas multinacionales de los amos del mundo, con el pretexto de no contaminar, se suprime el petróleo y el carbón. Por supuesto, con energía eólica y energía solar podemos tener agua caliente, pero no podemos accionar motores. Con lo cual la sociedad y el país es absolutamente dependiente, ya que no podemos tener industria propia sin petróleo y sin carbón. Esa es la finalidad, amén de que las empresas que ponen estas cosas son multinacionales. Con el pretexto de no contaminar, se suprime el petróleo y el carbón como fuentes de energía, obligando a todos los pueblos a consumir lo que producen, o sea, ser sus esclavos. Trabajo decente, industria renovable, etc. Desaparición de la vida agrícola, concentración de gente como lo están viendo en megaciudades totalmente controladas, igualación compulsiva mediante el pago por calificaciones. O sea, la tarjeta, ya ven, el dinero electrónico ya está en curso, siempre entrando por el lado bueno. Amigos nuestros han lucrado, están encantados con, ¿cómo se llaman? Los Bitcoin. Entonces ya desaparece el dinero, que es la única forma de ahorro que tiene la gente. Todo va a ser controlado y electrónico, y si nos portamos bien, como en China,
donde si ustedes pasan un semáforo en rojo tienen un 20% menos de capacidad de compra, etcétera, hasta llegar a cero y morirse de hambre. Igualación compulsiva mediante el pago por calificación sin efectivo. Reemplazo, esto lo dijo varias veces Bill Gates, de 1.000 millones de trabajadores por máquinas. Ya está sucediendo en nuestro medio. Ya las grandes empresas no contratan gente sino máquinas. Garantizar modalidades de consumo, imponer el consumo de alimentos sintéticos, carne, leche materna artificial, harina de insectos, que debilitarán al ser humano, sobre todo en la esfera intelectual. Evitar acción por el clima, etc. Evitar el nacimiento y reproducción del ser humano para preservar el planeta para exclusivo beneficio de 500 millones de personas que gobernarán este gran reinicio. Bueno, acá les pongo un ejemplo de la ecología, donde terminan los manuales diciéndoles que, como la vieja costumbre de quemar ramitas para producir energía, terminaron el árbol y si ponen una empresa de biogás, no exterminan la mata y todos van a tener gas mejor que quemando las ramitas. Por lo tanto, hay que terminar con las sociedades tradicionales. Pero además dice que si hay empresas de biogás, que las familias tienen muchos hijos para que vayan a buscar ramitas para prender el fuego. Entonces, si hay empresas de energía de biogás, de multinacionales, no necesitarán un gran número de niños para recolectar los escasos combustibles para cocinar. No sé si lo leen ahí. Si el gobierno de la India introdujera generadores de biogás en las comunidades rurales, la gente tendría gas metano para cocinar, de manera que ya no requerirían recolectar madera. Bueno, los bosques podrán que se miren si los bosques van a exterminarse por ese. Ahora entran las grandes empresas que talan todos los bosques. Terrible. Bueno, seguimos. El objetivo 16, promover sociedades pacíficas. Se trata de someter toda esta enseñanza de la paz. Se llaman, ahí en nuestro país, en Córdoba, Luquita, Escuelas para la Paz, que la directora fue una de nuestras conferencias, porque se enseña a los niños a castrarse y no rebelarse contra el orden impuesto. Lo importante es la paz. No importa que la mitad de la sociedad o 2/3 partes muera de hambre. Bueno, como me lo dijo un chico que era hijo de unos amigos, que me dijo, es más importante la paz que la justicia. Se trata de someter a los pueblos sin distinción de fronteras, tribunales internacionales e instituciones. La finalidad de los tribunales internacionales, que se impusieron ya en la reforma constitucional del 94, es perder la soberanía jurídica, ¿no es cierto? Entonces, ya con la CEDAW, Convención para Eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, que se incorporó a la Constitución en el 94 y que el protocolo, su decreto reglamentario, lo hizo firmar primero de la Rúa y después Kirchner por la Cámara de Senadores. Por ejemplo, una persona como yo, que está hablando contra género o contra todo lo que estoy hablando, puedo ser juzgado en el Tribunal de Washington de la CEDAW. Estos tribunales internacionales tienen facultades legislativas y judiciales. ONU, OMS, UNESCO, que responden a los intereses de la élite. Y revitalizar la alianza mundial, si acuerdan el último objetivo, alianzas para conseguir objetivo, destruir los estados-nación para que en verdad gobiernen las élites detentoras de dinero, las élites. A fines del 2020, Guterres dijo, el mundo está cambiando, necesitamos nuevos actores que se incorporen a este cambio. Estos actores son los grandes fondos de inversión, quienes tienen el dinero para pagar todo esto. El fin es crear una gobernanza global en manos privadas. ¿Quién promueve esta agenda? Acá tienen los actores, todos. Bezos, Musk, Mark Zuckerberg, todos los que ustedes conocen. ¿Quién promueve esta agenda? Acá están los billones. Por ejemplo, el bueno de Bill tiene solo 89 billones de dólares. Gente pobre. Bueno, les puse cada uno, les dejo esto. El principal escenario de la guerra de este tiempo es nuestra mente. Estamos en la Tercera Guerra Mundial, una guerra psicológica. El verdadero objetivo de esta Tercera Guerra no son tanto nuestros bienes, sino nuestras mentes, nuestra persona. Es anularnos, neutralizarnos para que seamos esclavos voluntarios de la voluntad de los dominadores. Para someter el rebaño, dijo Klaus, bastará el miedo. Se encerrarán en sus casas, abandonarán a sus mayores, sacrificarán a sus hijos con el aborto, se aislarán, se culparán entre ellos,
Entre ellos nos suplicarán que los salvemos. Piensen en el 2020, por favor. Nos entregarán sus vidas, sus hijos, su alma. Agenda 2030, no tendrás nada, pero serás feliz. Lo que nos prometen, bueno, las predicciones del mundo ya lo han visto. No pasarás nada, pero serás feliz. Podrás alquilar cualquier cosa que necesites y te la llevará un dron a tu casa. No tendrás relaciones Estados Unidos no será la primera potencia. Miren, la bandera de Inglaterra y la de China comunista en el medio. No tendrás que esperar un donante. Crearemos órganos artificiales. No serán, bueno, se crearán. Comerás menos carne, no comerás carne. Por tu salud y por el bien del planeta. Una acotación de esto les hago enseguida de la carne. 1.000 millones de personas tendrán que desplazarse por el cambio climático. La mezcla de personas es lo que les garantiza que no haya tradiciones defendibles en ninguna nación. Esto es promovido desde los años 70 y los refugiados tienen esa finalidad. Habrá un precio global estandarizado para el carbón, ya lo tenemos. Esto acelerará la desaparición de la industria. La humanidad podrá viajar a Marte, la humanidad que no seremos nosotros. Los científicos están trabajando para hacer una estancia saludable en el espacio, lo cual puede facilitar la investigación. Los valores occidentales serán puestos a prueba. Los valores que sustentan nuestras democracias deben ser considerados. Como dijo Hillary Clinton, las religiones que se opongan a los objetivos de la élite deben ser eliminadas. Por eso les aclaro que cuando fue ¿cómo se llamó cuando estaba Macri? El G20. Acá fue nombrado Bergoglio como presidente de la nueva religión mundial, donde se deben borrar nuestra verdadera religión. Él es el líder y fue representado en el 2016 cuando se hizo el túnel de San Gotardo. En una gran representación demoníaca se veía a Bergoglio en un carrito controlado por el demonio. Cómicamente todos los presidentes de Europa lo estaban presenciando. Cualquier similitud con la dictadura comunista es pura coincidencia. Y acá les puse, pero no sé si se ve, quería mostrarles, es una parte de una gran película documental de Alex Jones, donde muestran lo que es actualmente la China comunista, la esclavitud más perfecta, y Rockefeller en el diario New York Times dice, la China de Mao es el experimento social más importante de nuestro tiempo, que ha sido exitoso, más allá del costo que haya tenido, eso dice la película, puesto que ha logrado un gran espíritu de colaboración. Obviamente nadie puede. Mi hija, Resurrección, que es monjita, en el año 2008 fundó un leprosario a 1000 kilómetros adentro de Pekín. Millones de leprosos son abandonados en cuevas en el campo. El baño se introdujo en China, los baños como lo conocemos, en el 2010 con las primeras Olimpiadas. La gente tiene letrinas, pero bueno, es el experimento, dijo Rockefeller, el mejor del mundo, donde nadie puede quejarse. ¿Pusiste la Virgen? Siguiente. Nuestra Señora de la Merced, patrona del ejército argentino, ruega por nosotros, protégenos del enemigo y alcánzanos la verdadera libertad. Nada más.